Hola amigos, amigas, compañeros, compañeras militantes de Morena o simplemente personas simpatizantes con este gran proyecto de cambio que es la que hemos llamado Cuarta Transformación. Hoy voy a platicarles de un tema que es sin duda muy importante y del que sin embargo en términos profundos, en términos de sus tareas históricas, hemos abordado menos, que es el papel del partido, el papel del Movimiento de Regeneración Nacional, el papel de Morena en la Cuarta Transformación. Nos hemos dedicado, los que analizamos los retos que plantea esta gran reorientación de los rumbos históricos del país, en las tareas del gobierno. Hemos visto a la Cuarta Transformación como una tarea del Estado mexicano, del nuevo Estado mexicano que habrá que echar a andar una vez que el elefante reumático sea movilizado por quienes están hoy en cargos públicos. Hemos hablado de las políticas, hemos hablado de los programas, hemos hablado de la necesidad de depurar, de la necesidad de corregir las desviaciones de corrupción en el Estado mexicano, la ineficiencia, la orientación ya no neoliberal de los programas, pero nos hemos ocupado menos en el sentido profundo, menos en un sentido más estratégico y más visionario de las tareas del partido, de las tareas de Morena. Y creo que hay que hablar de Morena. Hay que hablar de Morena porque Morena es un actor, es un protagonista fundamental de la Cuarta Transformación. Podemos afirmar categóricamente, sin lugar a dudas, no hay Cuarta Transformación sin un partido de izquierda, sin el partido que hizo posible el cambio por la vía electoral. Si este partido no está a la altura de sus retos a la hora de la transformación en la que estamos involucrados, todos mexicanos y mexicanas, si no hacemos el trabajo de transformación en el nivel propio del partido y de los movimientos sociales, es decir, a nivel de piso, es decir, en la sociedad, si esto no se hace puntualmente, si esto no se hace bien, por muy eficaz, por muy correcta, por muy bien orientada que vaya la política del gobierno y la acción del gobierno, la Cuarta Transformación no tendrá futuro. Entonces tenemos que hablar del papel del partido, del papel de Morena en la Cuarta Transformación. Y lo que hemos escuchado y lo que hemos visto en los últimos meses es que Morena, es que nuestro partido tiene problemas. Problemas graves, problemas complicados, problemas que nos tienen con dolor de cabeza o hasta de estómago, problemas desagradables, acusaciones mutuas, actos que nos parecen inadmisibles, un proceso de judicialización, es decir, de que intervengan autoridades electorales como el tribunal en cuestiones que debiéramos resolver los militantes de Morena internamente, problemas con el Consejo, problemas con el Comité, problemas con la Presidencia, problemas con el Congreso que no hemos podido realizar, hicimos un Congreso extraordinario y todo esto nos tiene preocupados, nos tiene alarmados, pero yo creo que es peligroso, es un error el que estos problemas que nos obsesionan sean vistos como las causas de la incapacidad que hasta ahora ha tenido Morena para estar a la altura de sus retos. Estos no son, a mi juicio, causas, sino efectos. Son síntomas de males profundos, síntomas de una enfermedad que no se expresa en estos conflictos entre personas, en estos obstáculos, en estas equivocaciones, en estos errores, en estos desencuentros que hemos tenido recientemente. Y estos problemas de carácter circunstancial, diría yo que de carácter epidérmico, estos síntomas de la enfermedad, nos han impedido hasta ahora, esa es mi opinión, entrar en los problemas de fondo. Porque Morena tiene problemas de fondo. Y estos problemas de fondo no han sido discutidos porque estamos obsesionados por problemas coyunturales circunstanciales. Problemas coyunturales circunstanciales que no se van a resolver si no enfrentamos, si no diagnosticamos y si no encontramos salida a los problemas que están en el fondo, a los problemas que están detrás. Y de esto, de los problemas de fondo que tiene Morena, de los problemas que tiene que resolver y de las tareas que a futuro se le plantean en la medida en que vaya resolviendo estos problemas, es de lo que quisiera ocuparme hoy. Yo creo que la expresión más visual, la metáfora que podría plantear la situación en la que se encuentra Morena pues prácticamente desde la campaña electoral del año antepasado, que nos llevó el primero de julio a un triunfo espectacular con el 53% de la votación, 30 millones de mexicanas y mexicanos
votando por nuestro candidato. Desde entonces, hacia la fecha, lo que creo yo que define nuestra situación es el agua estancada. Éramos un torrente impetuoso cuando se trataba de trabajar día tras día, semana tras semana, mes tras mes, para ganar de calle, como teníamos que hacerlo la elección del 18. Pero una vez que logramos este éxito, una vez que lo celebramos el día primero, el día 2, el día 3 y los días siguientes, nos inmovilizamos, nos estancamos. Y las aguas estancadas, lo sabemos todos, las aguas estancadas generan malos olores, las aguas estancadas crían bichos, crían alimañas, y si estas aguas no se mueven, el mal olor y el lodo van a incrementarse. Necesitamos mover a Morena, necesitamos movilizar a Morena, necesitamos volver a transformar a Morena en un torrente y no en un charco del agua estancada. Porque si es un charco de agua estancada va a haber alimañas y estas alimañas van a pelear entre sí. Veamos entonces muy rápidamente cuáles son los problemas de fondo, cuáles son los problemas radicales que están detrás de las manifestaciones inmediatas que hemos vivido en los últimos meses. Creo que el primero, y era previsible, y no es excepcional, no es únicamente algo que le ocurra a Morena, es el hecho de que hemos tenido un crecimiento de la militancia de carácter oportunista. Todo partido en ascenso, todo partido que se propone una participación electoral y que parece ser que va de gane, todo partido que se fortalece y que crece y que genera expectativas, todo partido que tiene un comportamiento como este, como el que tuvo Morena desde el 2017 y luego en el 2018, es un partido que genera inevitablemente que convoca a que los ciudadanos del común y los políticos pequeños y medianos y grandes se le acerquen. Es un árbol frondoso a cuya sombra quieren estar aquellos que tienen aspiraciones políticas o aquellos que tienen aspiraciones ciudadanas. Tenemos un crecimiento oportunista entonces de la militancia. Chapulines serían algunos, cuando son políticos que se cambian de un partido a otro, van del partido perdedor al partido ganador. Otros son simplemente ciudadanos que se acercan al árbol frondoso porque creen que a la sombra del árbol frondoso, que en este caso es el partido ganador, van a estar mejor, van a vivir mejor, van a tener trabajo, van a tener capacidad para acceder a puestos públicos, etc. Por diferentes razones nos llenamos de militantes oportunistas, de militantes que no tenían el compromiso con el proyecto de Morena, que no tenían la identificación con los objetivos de Morena, que no habían participado en la lucha de Morena, que tiene ya 3 lustros y que ha sido muy intensa, y esta nueva militancia, esta militancia oportunista, es un lastre y es un problema serio para el padrón. Por ejemplo, ¿cuál es el padrón? El padrón que incluye a aquellos que son simplemente reclutados de última hora, o aquel padrón que incluye fundamentalmente a la gente no solo antigua, sino a la gente de lucha, a la gente de combate. Este es un primer problema, el crecimiento oportunista de la militancia, y esto ocurre con cualquier partido, con todos los partidos. Le ocurrió al movimiento al socialismo, al MAS en Bolivia, cuando Evo Morales ganó, o cuando se veía claro que Evo Morales iba a llegar a la presidencia. Se llenó de gente que venía de otros partidos y que se acercó al MAS porque era el partido ganador. Y esto ocurrió con el Partido de los Trabajadores en Brasil, y esto ha ocurrido en todos los lugares donde un partido va de gane. Es un problema serio y es un problema que tenemos que enfrentar. ¿Cómo depurar una militancia que es en alguna medida una militancia oportunista? ¿Cómo saber quiénes son realmente comprometidos, quiénes son fieles al proyecto y quiénes no lo son? Si estamos inmovilizados, si estamos quietos, no lo podemos saber. Si tuviéramos militancia, si tuviéramos compromisos, si estuviéramos saliendo a las calles, si estuviéramos repartiendo propaganda, si estuviéramos analizando la coyuntura, si estuviéramos participando políticamente, se depura solo, el partido se depura solo, los oportunistas se van. Pero si estamos inmovilizados, los oportunistas están muy cómodos. Necesitamos hacer algo para liberarnos de este crecimiento oportunista de la militancia. Un segundo problema que era inevitable, lo sabíamos o lo podíamos anticipar, era que si ganábamos íbamos a tener una migración de cuadros al gobierno. Formar un nuevo gobierno, un partido que nunca ha gobernado, un partido que es de izquierda y que tiene que gobernar de manera muy diferente a como lo han venido haciendo los partidos del PAN y del PRI, los partidos del neoliberalismo, los partidos corruptos. Es un partido que necesita personas capaces, necesita gente comprometida, con visión, necesita gente probada, y esta gente está en el partido.
Esta gente tiene que irse a funciones públicas, esta gente tiene que emigrar al Estado. Pasar los cuadros del partido al Estado es una absoluta necesidad, necesitamos renovar los cuadros que están haciendo políticas públicas, pero eso significa que le quitamos al partido muchos de sus mejores elementos. No digo que todos, hay muchos que siguen en el partido y que son excelentes cuadros, que son excelentes compañeros, excelentes militantes, pero muchos otros, muy buenos también, están hoy en funciones públicas. Y el primero, es evidente decirlo, es obvio, es que perdimos nada más y nada menos que a López Obrador, que ahora es presidente de la República, ya no está al frente del partido, ya no está al frente del movimiento, ya no está aquí con nosotros para ayudarnos a resolver los graves problemas que enfrentamos. Tenemos pues un partido que ha sido amputado pues de una parte de su mejor militancia. Esto sucede inevitablemente. Cuando el Partido de los Trabajadores llegó al gobierno con Lula, se tuvo que llevar a los mejores cuadros del partido para gobernar. Cuando Evo Morales llegó con su partido, el MAS, y con sus organizaciones sociales, tuvo que llevarse a los mejores militantes de ese partido al gobierno. Y esto tiene que manejarse, tiene que neutralizarse, creando nuevos cuadros a través de la militancia, a través de la acción política. La otra cuestión, quizás más desagradable, pero también inevitable, era la visión generalizada que existe hoy en Morena de que el partido es un trampolín para los cargos públicos. Como gobernamos y accedemos a los cargos públicos, como hemos logrado mayorías legislativas en el Senado y en la Cámara de Diputados, como hemos logrado también mayorías o buenas bancadas en las cámaras de diputados locales, como tenemos presidencias municipales, como tenemos gubernaturas, como tenemos la presidencia de la República, la gente piensa razonablemente que Morena es un buen trampolín, es un camino de acceso para hacer carrera política. Y no dudo yo que muchos compañeros y compañeras de Morena tendrán que acceder a cargos públicos de elección o de designación. Pero esta no es la función de un partido político. La función de un partido político no es ser trampolín. Y esta es la peor de todas las actitudes. La gente que ve en Morena una manera de acceder a un cargo público o simple y llanamente de manera más modesta de conseguir una chambita y de ganarse una lana. Esto es triste, esto es penoso, esto es vergonzoso. Pero no es un asunto solo de los oportunistas menores que buscan, pues no sé, algún trabajito, alguna chambita menor. El problema más grave es que me temo, que hay algunos que están viendo a Morena como un trampolín para acceder no a un carguito público, a la presidencia de la República. Ver a Morena como la vía de acceder a la presidencia de la República es la peor actitud que se puede tener en un político profesional y me temo que tenemos en Morena algunos que aspiran a la presidencia de la República utilizando a Morena como trampolín, no en una lucha en donde la presidencia de la República es un instrumento, sino una vía de acceso a este cargo. Todo esto iba a suceder, era inevitable que sucediera, está sucediendo, tenemos que enfrentarlo. Repito, en primer lugar, un crecimiento de la militancia de carácter oportunista, en segundo lugar, una pérdida de cuadros que migran a las funciones públicas, en tercer lugar, una visión oportunista de Morena como trampolín político para acceder a cargos públicos o chambas, pero tenemos otra gran dificultad. Morena hizo un milagro. Morena logró en 4 años conformarse como una máquina electoral capaz de ganar una elección, no simplemente de ganar una elección por una mayoría relativa, sino de ganar una elección por una mayoría absoluta, más del 50%, el 53%, de modo tal que no era posible que lo echara para atrás. No nos podían hacer un fraude bajo esas condiciones. Y teníamos 4 años para hacerlo. Del registro del partido de la elección teníamos menos de 4 años. Había que hacer un milagro y se hizo ese milagro. Y Morena se transformó en un partido político para ganar una elección, en un partido electoral, en una máquina electoral. Y era una estructura de carácter territorial, porque ahí es donde se vota y había que recorrer las casas y hablar con los vecinos y explicarles la importancia de votar y explicarles a través de la distribución de Regeneración la importancia de que apoyaran no solamente a nuestro candidato a la presidencia de la República, sino a los demás candidatos, porque necesitamos mayorías legislativas. Se hizo un extraordinario trabajo y transformamos a Morena en una máquina triunfadora de carácter electoral, pero no en un partido político como movimiento social. Morena se volvió en un partido electoral cuando debería volver a ser, había sido ya un partido movimiento. Si nos hubiéramos dedicado a la movilización social en torno a causas gremiales de carácter justo, como lo hicimos, por ejemplo, de 2006 a 2012,
Esto hubiera sido quizás muy gratificante para la sociedad, ver un partido comprometido con sus luchas, y muy gratificante para los militantes que estábamos acostumbrados a participar en el movimiento social. Lo que hicimos en realidad, sobre todo de 14 a 18, es trabajar para crear una máquina electoral. Ahora necesitamos trabajar para reconstruir un partido movimiento, o sea, un partido comprometido política y socialmente con las luchas de los gremios, con las luchas de los mexicanos de a pie. Necesitamos volver a trabajar ahora social y políticamente a nivel de piso. Y esto lo perdimos de vista porque teníamos que ganar la elección. Carajo, ¿para qué nos conformábamos como partido? ¿Para qué sacábamos el registro si no íbamos a ganar esa elección? Transformar a Morena de un aparato electoral en un verdadero partido político con movilización política y social es otra de las grandes cuestiones que no están resueltas. Ningún partido que llega a triunfar en una elección difícil, lo hace sin poner el acento en los aspectos electorales. Pero esto a nosotros nos implicó el que hayamos perdido nuestro carácter que teníamos de inicio de partido-movimiento. Otro asunto que todos conocemos, que todos entendemos, pero que no hemos podido resolver. Nadie en su sano juicio podría negar que el movimiento obradorista y el partido Regeneración Nacional tiene un mando centralizado, o tuvo un mando centralizado, fuertemente centralizado, un mando muy personalizado. Desde que esto era simplemente un movimiento, el obradorismo, el llamado obradorismo, Andrés Manuel López Obrador era el referente. Y lo era indudablemente porque el obradorismo surge en torno a este personaje. En ese momento era jefe de gobierno y trataban de sacarlo de la jugada para que no pudiera ser candidato a una elección presidencial. Y López Obrador se transformó en una figura indispensable del movimiento social en México, el aglutinante del movimiento de Regeneración Nacional en cuanto empezó a surgir como tal, la cabeza del partido. Y nos acostumbramos, todos opinamos, todos trabajamos, todos analizamos la coyuntura, todos hacemos nuestra talacha, pero sabíamos que en última instancia la última palabra la tenía López Obrador. Y esto tenía que terminar en algún momento, por fortuna terminó, porque ahora López Obrador tendrá la última palabra, pero la tiene como presidente de la República, ya no al frente del partido. Entonces teníamos una dirección centralizada y personalizada y ahora necesitamos una dirección colectiva. Lo que digo es obvio, pero pasar de una dirección súper centralizada a una dirección colectiva, pasar de López Obrador a un colectivo es algo que no hemos ni siquiera intentado. No tenemos hoy un colectivo de dirección de este partido. No tenemos un cuerpo colegiado que dirige este partido. No un sustituto de López Obrador, no un personaje carismático como Andrés Manuel, el primer activista de todos los activistas de Morena. Necesitamos una dirección colectiva que hoy no tenemos. Venimos de una dirección personalizada, necesitamos pasar a una dirección colectiva y esta es una tarea que ni siquiera hemos emprendido. Pasa con muchos partidos, no es excepcional, no somos la excepción, no es que los mexicanos estemos mal hechos o estemos malditos. Así les pasó a los bolivianos con Evo Morales, así les pasó a los brasileños con Lula. Sin Lula, como candidato a la presidencia, por ejemplo, Brasil cometió el terrible error de permitir que ganara Bolsonaro. ¿Por qué ganó Bolsonaro y no Lula? Porque Lula estaba en la cárcel. Pero ¿quién gana las elecciones? ¿Los partidos o los candidatos? Era muy claro que en Brasil ganaba el candidato, Lula. El partido no ganaba. Muy bien, el partido no existía sin el protagonista máximo, que era en este caso Lula da Silva. En el caso nuestro tenemos el fenómeno con López Obrador. Sin López Obrador en el partido parece que no tenemos dirección, parece que no tenemos guía, parece que no tenemos rumbo. Necesitamos construir una dirección colectiva. Lo he dicho en otras ocasiones, utilizando a un referente que es Maquiavelo y también a otro referente, los dos italianos, Gramsci. Maquiavelo habló del príncipe como el que iba a encarnar esta voluntad de regeneración, de recuperación moral y política del pueblo italiano. Necesitábamos un nuevo príncipe que fuera una persona capaz de aprender de la política y de hacer de este aprendizaje de la política una herramienta para sacar de su marasmo al pueblo florentino, al pueblo italiano en general. Y Gramsci, tomando a Maquiavelo como referente, él admiraba el planteamiento de Maquiavelo, dijo: lo que necesitamos en efecto es un príncipe, un nuevo príncipe, pero este nuevo príncipe para Gramsci era un partido, es decir, era un colectivo, no era una persona. Pues bien, nosotros necesitamos un nuevo príncipe, necesitamos un partido, un colectivo con una dirección colectiva. Y un último problema que yo quisiera plantear está muy asociado con el problema de la dirección personalizada, es la falta de análisis político.
y la falta, por lo tanto, de dirección política. No puede ser que Morena desde hace más de un año y medio no tome definiciones frente a los acontecimientos, a veces coyunturales, circunstanciales, a veces estratégicos, pero siempre graves. No es posible que Morena no haya abierto la boca como Morena, como partido, frente, qué sé yo, a los intentos de golpe de Estado en Venezuela, afortunadamente fracasados, frente al exitoso golpe de Estado en Bolivia y al hecho de que Evo haya sido recogido por México y salvado de algún modo de un posible magnicidio, como hubiera ocurrido si no lo sacamos gracias a nuestra intervención. Pero esto fue una definición del gobierno, eso fue una definición del Estado mexicano, no una definición de Morena como partido. ¿Cuál es nuestra postura frente a la nueva emergencia latinoamericana y global de las mujeres, frente a la ola verde, frente a la enorme manifestación del día 8? ¿Cuál es nuestra postura? ¿Qué opinamos de que algunas compañeras hayan decidido que romper vidrios y pintar monumentos es una forma necesaria de lucha para darse a conocer? ¿Qué postura tenemos ante el nuevo feminismo? Tenemos un gobierno que no siempre se define con toda claridad, tenemos una secretaria de Gobernación muy claramente feminista, tenemos un presidente que evade a veces el problema. Bueno, está bien, esto es parte del gobierno, pero nosotros como Morena, ¿cuál es nuestra postura? ¿Cuál es nuestra política frente a los asuntos que tienen que ver con el feminicidio, en general con el género? Y así sucesivamente, no tomamos posición. Somos un partido que no toma partido y somos un movimiento que no se mueve. Bueno, entonces no somos nada. Un partido que no se mueve y un partido que no toma posición, que no toma partido, y un movimiento que no se mueve, no están respondiendo a sus retos. Para poder enfrentar estas dificultades, que insisto, no son un problema de Morena, ni tienen nombres y apellidos, sino que tienen que ver con un cambio de etapa, que Morena pasó de ser un partido en la oposición, de ser un partido en la resistencia, de ser un contrincante que se subía al ring a ganarle al campeón, a ganarle al que tenía la corona, al que traía el cinturón. Y ahora en cambio somos el campeón, ahora en cambio estamos en una función de hegemonía. Pues este cambio que no estamos pudiendo impulsar con prestancia, a la altura de las circunstancias, nos obliga a mirar al pasado. Yo quisiera que recordáramos aquellos que tenemos cuando menos 10, 15 años ya en lo que podemos llamar el obradorismo y después la militancia en Morena, en de dónde venimos. El obradorismo ha sido desde el comienzo un movimiento. Recuerden ustedes el origen del obradorismo, no creo engañarme si señalo que el origen del obradorismo está en el momento en el que nuestro jefe de gobierno, Andrés Manuel López Obrador, en esta ciudad, en la Ciudad de México, entonces todavía en el Distrito Federal, ahora Ciudad de México, que López Obrador, que era claramente para las izquierdas el candidato a la presidencia de la República, es intentado sacar de la jugada, es intentado invalidar como candidato viable a través del desafuero. Y la resistencia al desafuero no fue una resistencia operada u orquestada por quienes gobernaban, por Andrés Manuel y su equipo, no fue una resistencia operada por el PRD, que era el que lo había candidateado y era su partido, sino que fue una resistencia operada por la ciudadanía. El movimiento en contra del desafuero fue un gran movimiento social que transformó al obradorismo, que era simplemente la trayectoria de una persona que venía de la lucha social en Tabasco, que había ocupado cargos fundamentales en la dirección del partido y que ahora era jefe de gobierno en la cabeza de un movimiento social que aspiraba a la transformación profunda del país. Yo creo que el grave error de Fox fue pretender sacar a López Obrador de la jugada y con esto transformó al obradorismo no en una candidatura, que ya lo iba a hacer, sino en un movimiento social con un candidato. Recordemos el 1.000.000 de personas en las calles. Quienes hayan estado ahí se habrán dado cuenta de algo muy evidente. El obradorismo era mucho más que el PRD, el obradorismo era un movimiento social y el obradorismo no era simplemente un trabajo para ganar una elección, sino que era un trabajo para transformar al país. Sin duda, se echó para atrás el desafuero y entonces la tarea era no solo seguir siendo un movimiento social obradorista, que ya lo éramos, sino ahora ganar la elección, ganar la siguiente elección, la elección que nos habían querido impedir, que participáramos con ese candidato. Y ganamos esa elección.
ganamos la elección del 6 y nos la echaron para atrás. Tuvimos que pasar del movimiento en resistencia contra el desafuero al movimiento por el triunfo electoral. Tuvimos un triunfo electoral incluso, creo yo, razonable, no muy holgado, pero lo que no pudimos es defender ese triunfo. No era posible, no había estructura, no habría organización. Recuerden el plantón, fue una medida heroica, llenar la avenida Reforma, la calle más importante de esta ciudad, desde el Museo de Antropología hasta el Zócalo, tener a Andrés Manuel, a nuestro candidato, durmiendo y viviendo en la plancha del Zócalo, los estados de la República en los diferentes segmentos de Reforma. Hicimos un fuerte movimiento de resistencia, pero no fue suficiente. Nos dimos cuenta entonces de que ganar la elección no era simplemente tener más votos que el contrario, que ganarle al sistema, que ganarle a la oligarquía, en este caso ganarle al PAN, pero también ganarle al PRI, porque finalmente PRI y PAN representaban lo mismo, era otra cosa. Había que resistir del 6 al 12, porque si no resistíamos, si no construíamos una fuerza, no íbamos a estar capacitados para volver a luchar y esta vez sí ganar la elección. Y de 2006 a 2012, creo yo, Morena fue esencialmente un movimiento comprometido con las luchas sociales, un movimiento comprometido con las causas gremiales. Recuerden quienes ya estaban ahí, la batalla por la defensa de la economía popular, contra el alza del costo de la vida, contra la carestía. Eran los años del alza de la energía eléctrica, de los recibos de luz que venían elevadísimos y la gente no podía pagar. Eran los tiempos del alza del precio de las gasolinas, eran los tiempos del alza de los alimentos, acuérdense del tortillazo. La economía popular estaba en crisis, la gente que ya era pobre empobrecía todavía más, la gente de clase media se volvía pobre. Y Morena se comprometió con la lucha contra el alza del costo de la vida, una lucha contra las altas cuotas que cobraba el gobierno por los servicios y contra los precios elevados de los alimentos y de otros básicos. Y dimos después batallas con gremios, dimos de manera importante, creo yo, la batalla en defensa de la materia de trabajo del sindicato más relevante en la historia de este país, del SME, el Sindicato Mexicano de Electricistas, un sindicato con 100 años de democracia, 100 años de beligerancia, 100 años de compromiso laboral, que desaparece como tal al desaparecer su materia de trabajo porque se le ocurre al gobierno, con tal de deshacerse el sindicato, acabar con una empresa, Luz y Fuerza del Centro, y pasarlo todo a la Comisión Federal de Electricidad. Y defendimos a los compañeros del SME. Yo recuerdo que después de una reunión del obradorismo creo yo que era en el Cine Metropolitan, Andrés Manuel salió de ahí y se fue caminando al Zócalo donde estaban en huelga de hambre los compañeros del SME a darles un saludo a los trabajadores, a los sindicalistas del SME, diciéndoles: Morena y yo, como el candidato ganador que fui en una elección que terminó siendo fraudulenta, estoy con ustedes. Este era el caso del SME. Después estuvimos con los maestros, y estoy hablando ya de años después, con los maestros que luchaban por la democratización de su sindicato, con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, desde que estaban simplemente luchando por un sindicato democrático, y después, años después, cuando la reforma educativa estaba directamente orientada a debilitar al sindicato, a colocar en una situación insostenible a los trabajadores de la educación. Y ahí estuvo Morena, el movimiento obradorista, apoyando a los maestros en la lucha por la democracia del sindicato y en la lucha contra la reforma educativa. Y luego, entre el gobierno de Calderón y el gobierno de Peña Nieto, por ejemplo, si ustedes lo recuerdan, una reforma laboral, y estuvimos en contra de esta reforma laboral que era antiobrera. No pudimos hacer mucho porque fue prácticamente un sabadazo entre un gobierno y otro. Se operó la modificación con las mayorías legislativas que tenían, pero dimos esa batalla. Y dimos la batalla contra la política construida criminalmente por Calderón de tratar de enfrentar al narcotráfico con una guerra. Nos opusimos a la guerra contra el narcotráfico como forma de tratar de contrarrestar su dominio territorial y la inseguridad que esto provocaba. Y nos opusimos también a la política desde el principio, desde el primer intento ya con el gobierno del PAN de Fox, del aeropuerto en
en el valle de Atenco, Texcoco, y esta vez se echó para atrás y después nos volvimos a oponer ya en tiempos de Peña Nieto y finalmente ahora se logró, pero ya siendo gobierno. Es decir, Morena estuvo participando en los movimientos sociales y comprometiéndose con los movimientos sociales, siendo parte de estos movimientos sociales. Y llegamos al 12. Llegamos al 12 creyendo que ahora sí íbamos a poder ganar. Llevábamos ventaja, llevábamos una situación que aparentemente nos hacía invencibles y sin embargo a la hora de la verdad la elección fue comprada. Los votos fueron comprados y se logró una mayoría fraudulenta, pero una mayoría efectiva que no permitió disputarle el triunfo a quien había comprado la elección, a Peña Nieto. El regreso del PRI, la restauración priista. Y esto nos colocó ante una reflexión profunda, creo yo. La reflexión tenía dos dimensiones. Uno, los movimientos sociales son muy importantes. Los movimientos sociales despiertan la energía de la gente, los movimientos sociales movilizan a los que estaban inmovilizados, los movimientos sociales persiguen objetivos claros, definidos, los movimientos sociales concientizan a la gente, pero los movimientos sociales no cambian de fondo al país. El país no va a cambiar aunque los movimientos sociales se desaten. Podemos poner en crisis al gobierno, pero no vamos a cambiar el régimen si no pasamos de los movimientos sociales a las campañas político-electorales. Y segundo, que en México, lo habíamos visto ya porque teníamos la experiencia de Cárdenas todavía en el siglo pasado, ganamos la elección, se la ganamos a Carlos Salinas y sin embargo le arrebataron el triunfo, teníamos la experiencia de Andrés Manuel en el 6 y ahora teníamos otra vez la experiencia de Andrés Manuel en el 12. Y la conclusión fue, en este país las elecciones no se ganan por puntos, se ganan por nocaut, porque los jueces están vendidos. Podemos tener una pelea extraordinaria, podemos darle todos los golpes, podemos tumbarlo 4 veces en la lona, pero le van a dar el triunfo al candidato de la oligarquía y no al candidato de la oposición, si es por puntos. Necesitamos ganar por nocaut. Pero eso significó algo que, debiéramos tenerlo claro, y es concentrarse en la tarea de construir un partido capaz de ganar por nocaut una elección presidencial. No era ya el PRD. El PRD había servido un par de veces, ya no servía más. El PRD era, además de un cascarón desfondado, un partido cuya dirigencia completamente oportunista lo que quería era un huequito en el sistema político para seguir medrando. Sabíamos que el PRD ya no servía, no había servido gran cosa, el obradorismo ya era un movimiento, pero había que deshacerse francamente del PRD, que además, todos lo sabemos, acabó de desenmascararse al participar en el Pacto por México, que era la manera que tuvo de incorporar a las presuntas oposiciones dentro de su régimen el presidente Peña Nieto. Necesitamos un partido, entonces, necesitamos construir un partido, y se construyó un partido. No fue fácil. Los primeros años de ese sexenio, hasta el 2014, fue crear las condiciones. Tuvimos una discusión, los que estábamos ahí lo recordaremos. Oigan, somos movimiento, hemos participado en la lucha de los maestros democráticos, hemos participado en la lucha de los electricistas, hemos participado en la lucha contra el alza del costo de la vida, hemos defendido el petróleo, hemos trabajado porque aparezcan los desaparecidos de Ayotzinapa. Somos un gran movimiento social, queremos seguir un movimiento social, no queremos ser un pinche partido burocrático, cumplir con las reglas del juego del IFE de esa época, y sin embargo predominó la postura justa de que si queremos cambiar este país cambiando de régimen necesitamos ganar las elecciones, y si queremos un cambio pacífico necesitamos hacerlo por la vía del voto, y para esto necesitamos un partido. Y pues nos lanzamos a construir un partido, a construir Morena, a registrar Morena, y se registró Morena. Y en 14 teníamos un partido registrado y teníamos menos de 4 años para ganar de calle, es decir, por nocaut, la siguiente elección. ¿Y qué hizo Morena? Dedicarse a ganar una elección. Reclutar al que se dejara reclutar con tal de que estuviera dispuesto a votar por nuestros candidatos. Aliarse con el que se quisiera aliar con tal de que votara por nuestros candidatos. Ampliar nuestra gama de acercamientos políticos porque necesitábamos una mayoría absoluta. Y llegamos a acercarnos a partidos tan desconfiables como el PES, con el que no tenemos probablemente ninguna coincidencia, salvo el hecho de que en ese momento decidieron que iban a votar por nuestros candidatos. Y acercarnos a corrientes como las de la maestra en el magisterio, que son cualquier cosa menos confiables, pero que en ese momento iban a votar probablemente los maestros por nosotros. Es decir, tuvimos que hacer todo lo necesario para ganar esa elección con nocaut y lo hicimos. Y este fue un gran triunfo. Y ahora estamos entrando en una siguiente etapa en la que después de toda esta historia tenemos que recuperar
lo que fuimos, el movimiento social que fuimos desde los tiempos ya remotos del desafuero. Tenemos que volver al millón de personas en la calle, en ese caso para que López Obrador pudiera ser candidato a la presidencia de la República, ahora por otras causas diferentes. Y con esta historia nos enfrentamos, creo yo, a un reto mayor, porque necesitamos pasar de ser el partido del no a ser el partido del sí. Tengo 79 años, no me da gusto andar los presumiendo, sobre todo en tiempos del coronavirus, porque ya vemos que es selectivo, ¿no? Entonces ya le avisé, ya salió al aire que yo tengo 79 años. En términos del coronavirus es muy malo, en términos de experiencia política es muy bueno, porque yo me pasé 60 años de mi vida, más o menos 60 años de mi vida, diciendo que no, siendo un profeta del no, saliendo a la calle a levantar el puño izquierdo, a decir no, estamos en contra, basta ya, nos oponemos. Fuimos los de izquierda de hace mucho rato, excelentes militantes de la oposición. Hoy nos enfrentamos a tener que pasar del no al sí, tener que pasar de ser reactivos a ser constructivos, proactivos, a pasar de ser un partido, digamos, en resistencia a ser un partido en construcción. Y esto es difícil, esto es complicado. Muchos compañeros, algunos de ellos en una oposición ultra, que me parece que es una oposición conservadora, como diría Andrés Manuel, siguen empecinados en el no. Lo que les sale bien es el no, los conozco, son compañeros con los que hemos salido a gritar que no muchas veces a la calle, y ahora ellos siguen gritando que no porque es lo que saben hacer, y se han vuelto conservadores, porque no pueden entender que esta es una oportunidad y solo una oportunidad para sacar del carril suicida en el que estaba metido el país y encaminarlo por otro. Y ellos siguen diciendo que no, porque no pueden hacer otra cosa, porque no saben hacer otra cosa, porque se amparan contra el cambio, porque resisten al cambio. Bueno, Morena no puede hacer eso. Morena tiene que decir que sí, tiene que ser un partido proactivo. Y repito, no lo somos, y no es fácil. Cuando llegaron al poder los del PT en Brasil, supieron desarrollar políticas que sacaron de la pobreza extrema a millones de brasileños. Cuando se gobernó en Bolivia, construyeron una nueva constitución y le dieron derechos a los pueblos originarios en un país de mayoría de pueblos originarios que antes no tenía. Y lo mismo hicieron en Ecuador y en Argentina, el nuevo gobierno, el gobierno del peronismo de izquierda con los Kirchner, lograron sacar al país que había estado hundido en el corralito y en la depresión hacia un futuro más digno. Pero los partidos, todos los partidos, el peronismo de izquierda, el Partido de los Trabajadores, el Movimiento al Socialismo, Alianza País, en el caso de Ecuador, no estuvieron a la altura de las circunstancias. No han sido los partidos de izquierda que han llevado gobiernos progresistas al poder, partidos que hayan coadyuvado a gobernar. Morena tiene que hacerlo. Tenemos muchas experiencias no exitosas. Bueno, vamos a construir una experiencia exitosa nosotros. Y ayudarlo a gobernar es entender que tenemos un espacio propio. Algunos compañeros dicen, Morena no está cumpliendo sus tareas porque Morena tendría que estar aplaudiendo y apoyando a Andrés Manuel. Bueno, es una tarea, hay que apoyar a nuestro gobierno, al gobierno al que nosotros le apostamos. Es que no estamos defendiendo a Andrés Manuel contra los ataques de la derecha. Hay que enfrentar las mentiras y las calumnias de la derecha. Sin duda, una de nuestras tareas sería enfrentar las mentiras de la derecha. No nos estamos preparando para el golpe blando, se viene el golpe blando, lo tenemos encima. Hay que resistir el golpe blando, hay que impedir el golpe blando. Todo esto lo sabemos hacer porque es finalmente enfrentarse a un enemigo. Lo que no sabemos hacer es construir un gobierno que sea capaz de transformar este país y nosotros, en el partido y en la sociedad, construir una alternativa desde abajo. Algunos piensan, de buena fe, que la cuarta transformación es, ante todo, una tarea del Estado mexicano. Que el planteamiento del López Obrador de depurar al Estado mexicano de la corrupción, de mover a ese elefante reumático, es una bonita metáfora, para ponerlo al servicio de las transformaciones que demanda el país y la ciudadanía. ¿Qué es esto?
en lo que consiste la Cuarta Transformación y que fuera del gobierno, fuera de quienes tienen la tarea de conducir a este país desde el poder político, desde el Estado, a los demás lo que nos toca es apoyar, aplaudir, acompañar y en el mejor de los casos criticar si es que se cometen errores. Esto es una terrible, terrible confusión. No hay cuarta transformación, lo dije al principio, sin la sociedad transformada y sin el partido transformado. Sin Morena no hay cuarta transformación. ¿Por qué? Porque la sociedad tiene que ser también reformada. La cuarta transformación es operar el cambio en la sociedad, no en el Estado, no solo en el Estado. El Estado no puede transformar por sí mismo a la sociedad. La cuarta transformación debe operar a nivel de piso, debe operar a nivel de la sociedad. Y esta no es una tarea del gobierno, esta no es una tarea del observador, es una tarea de los movimientos sociales, de los gremios, de las organizaciones, de la propia sociedad, pero sobre todo es una tarea de los partidos que están comprometidos con la cuarta transformación. Concretamente es una tarea de Morena. Necesitamos hacer la cuarta transformación en la sociedad. El gobierno y el Estado, después de décadas de autoritarismo priista, corporativo y clientelar, y después de otras tantas décadas de neoliberalismo, y después de los gobiernos igualmente clientelares y corporativos y corruptos del PAN, el Estado mexicano es un elefante reumático, es una estructura, una maquinaria pesada que es difícil echar a andar con un sentido diferente, con un destino diferente, con una mística diferente. Pero la sociedad mexicana también es víctima de este proceso histórico, también la sociedad mexicana tiene la cultura del autoritarismo, también la sociedad mexicana tiene la cultura del clientelismo, también la sociedad mexicana tiene la cultura de la corrupción y del liderazgo, que sustituye a las organizaciones de base. Tenemos una sociedad descompuesta, tenemos una sociedad desgarrada, tenemos una sociedad poco organizada, tenemos una sociedad con pésimas costumbres políticas y sociales. Si no transformamos a la sociedad mexicana, no hay futuro. Y esta sociedad mexicana no la va a cambiar el gobierno, por fortuna, no lo puede hacer, aunque quisiera, aunque se lo propusiera, no lo puede hacer. La tarea de la reforma profunda, de la cuarta transformación en la sociedad a nivel de piso, es una tarea nuestra. Concreto, porque si no parece que es una abstracción. El gobierno puede, por ejemplo, cambiar el marco legal del trabajo y de los derechos de los trabajadores. Podemos cambiar la Ley Federal del Trabajo. Y se cambia la Ley Federal del Trabajo en un sentido favorable a los intereses de los trabajadores. Tenemos más libertades, tenemos más posibilidades de ejercer realmente la democracia, de elegir transparentemente a los líderes, de no permitir que haya falsos sindicatos, que haya liderazgos artificiales. Ahora se está modificando, ojalá que sea en un sentido favorable, los marcos que definen el outsourcing, que ha permitido que haya lo que antes se llamaba sindicatos de protección, que ya ni siquiera son sindicatos de protección, sino empresas o pseudoempresas que permiten que las grandes empresas realmente contratadoras evadan no solo sus responsabilidades fiscales, sino sus responsabilidades laborales. Es decir, el Estado mexicano está haciendo su trabajo, los senadores y los diputados están haciendo su trabajo cambiando el marco jurídico, el marco legal del sindicalismo mexicano. Y nosotros estamos creando un nuevo sindicalismo mexicano. ¿Va a ser la secretaria del Trabajo? ¿Va a ser María Luisa Alcalde la que cree los nuevos sindicatos? ¿Va a ser el presidente de la República el que construya un nuevo sindicalismo? No, lo más que pueden hacer ellos y los diputados y los senadores es cambiar el marco legal. La tarea de construir un sindicalismo mexicano a la altura de los retos de la cuarta transformación es una tarea nuestra, es una tarea de los sindicalistas, es una tarea de los trabajadores, es una tarea de Morena. Tenemos una línea sindical, tenemos una política sindical. Yo afirmaría categóricamente, no tenemos una política sindical. No estamos creando sindicatos. Quizás van a debilitarse los sindicatos patronales, van a debilitarse los sindicatos de protección, pero no estamos construyendo el nuevo sindicalismo. Y repito, esta es una tarea de Morena. Y un nuevo sindicalismo, luchar por los derechos laborales de los trabajadores y luchar, por ejemplo, por el salario. Bueno, tuvimos un fenómeno notabilísimo en la cuarta transformación de un campanazo, cuando el gobierno decidió un incremento brutal de los salarios mínimos, que se habían mantenido siempre por debajo de la inflación. Eso significaba que cada año perdían capacidad adquisitiva. Los mexicanos de salario mínimo o los de 2 salarios mínimos no podían comprar la canasta básica. Ha habido incrementos significativos. Esto lo puede hacer el gobierno, incrementos del salario mínimo. Pero ¿qué sucede? Pues que
El salario mínimo es el que gana una parte, una franja de los asalariados. Otra parte de los asalariados gana salarios mayores o salarios contractuales. El gobierno no puede por decreto elevar los salarios contractuales. Los únicos que pueden hacer que se eleven los salarios contractuales más allá del salario mínimo son los propios trabajadores organizados. Hubo algo después de los incrementos del salario mínimo, sobre todo en la franja norte, donde se incrementó al doble, por ejemplo en Tamaulipas. Hubo en muchas maquiladoras de gente que gana más del salario mínimo, movilizaciones y huelgas para incrementar los salarios. Pero el gobierno no puede incrementar los salarios de los trabajadores a voluntad. Eso lo tienen que hacer los propios trabajadores con un nuevo sindicalismo democrático. ¿Quién va a crear todo esto? Lo tenemos que hacer nosotros desde abajo, desde Morena, desde la sociedad. El gobierno se ha comprometido con la soberanía y con la seguridad alimentaria. Más bien, se ha comprometido con la autosuficiencia alimentaria de productos básicos. Y esto significa que serán los pequeños y medianos productores, también los grandes, pero sobre todo los pequeños y medianos productores agropecuarios, los que tienen que estar a la altura de este reto. Y el gobierno ha dicho, lo que pasa es que no tenemos organizaciones campesinas dignas de ese nombre, tenemos organizaciones corporativas y clientelares, y es verdad. ¿Cómo vamos a lograr la soberanía alimentaria? ¿Cómo vamos a lograr que los programas públicos nuevos, por ejemplo, los precios de garantía para el maíz, el frijol, el trigo, la leche, el arroz, vayan a servir de algo? ¿Cómo vamos a lograr que un programa tan importante, tan ambicioso como Sembrando Vida, que permitiría restablecer por un lado la milpa, por otro lado sembrar arbolitos frutales y luego maderables, que todo esto funcione? Pues necesitamos una organización de los campesinos. No tenemos esta organización de los campesinos. No va a ser la SADER, la Secretaría de Desarrollo Rural, la que va a hacer eso. No va a ser la Secretaría de Bienestar la que está operando el programa de Sembrando Vida, quien organice a la gente. Tiene que ser desde abajo y nosotros no estamos organizando a la gente, y así sucesivamente. El gobierno apoya la economía social y solidaria. ¿Quién va a crear las cooperativas? ¿El gobierno? Si no creamos nosotros, si no tenemos una política de impulso al cooperativismo desde abajo, esto no va a funcionar. Entonces tenemos tareas enormes, que es hacer nuestro trabajo, la cuarta transformación a nivel de sociedad, mover la elefanta reumática que es la sociedad mexicana. Y ahí hay dos grandes tareas. Nosotros tenemos un objetivo, fuera de duda, privilegiado, que son los pobres, las mayorías trabajadoras de este país. Y la mayor riqueza, el mayor capital, para usar un término desagradable, la mayor riqueza de los pobres, de los trabajadores, es su conciencia y su organización. Su conciencia y su organización, que son la base de su movilización. El triángulo, el gran triángulo, es conciencia, organización, movilización. Ahí está el poder popular. El poder popular radica en la conciencia, el poder popular radica en la organización, el poder popular radica en la movilización. No puede haber conciencia sin organización. No tiene sentido cultivar las ideas, cultivar el pensamiento crítico si uno no está organizado. Pero no puede haber organización hueca, no puede haber organización sin proyectos, sin ideas, sin conceptos. Y no puede haber organización y conceptos y proyecto y conciencia si no hay movilización. ¿Para qué nos organizamos? ¿Para qué nos concientizamos si no nos movilizamos? Es un triángulo absolutamente indispensable en sus tres caras. Muy bien, movilización, organización, concientización son las tareas que debiera y que debe emprender Morena, que debe impulsar Morena. Sin embargo, tenemos una resistencia, diría yo, y es que no me queda claro qué tan prioritario es para el gobierno, para el nuevo gobierno, para el gobierno de la Cuarta Transformación, la organización gremial de la sociedad. Porque lo que hemos escuchado de parte del presidente de la República, sobre todo, muy claramente, una y otra vez, es que las organizaciones gremiales que tenemos, no todas, pero que en general las organizaciones gremiales que tenemos, son organizaciones clientelares, son organizaciones corporativas, son organizaciones que lo que están buscando es únicamente bajar recursos del Estado. Y son organizaciones corruptas que interceptan los recursos que en lugar de que estos lleguen directamente a sus destinatarios. En pocas palabras, que Andrés Manuel desconfía de las organizaciones gremiales, muy particularmente de las organizaciones campesinas. Y, una vez más, Andrés Manuel tiene razón. El viejo sistema, el sistema priista, el sistema que viene de la Revolución Mexicana, no el del neoliberalismo,
creó una cultura organizativa, una cultura gremial de carácter corporativo, de carácter clientelar. El Estado mexicano les aventaba las migajas a través de los liderazgos de las organizaciones corporativas y estos mantenían a sus clientelas en paz y las hacían votar por el partido en el poder. Esto fue así, esto siguió siendo así y se profundizó durante la época neoliberal. Esto lo hicieron los partidos, lo hizo el Partido de la Revolución, el partido PRI, que surge de la Revolución Mexicana, pero lo hizo también después el PAN. A esto nos enfrentamos y Andrés Manuel dice, con estas organizaciones corporativas, clientelares y chantajistas ni a la esquina. Y tiene razón. Pero lo que no dice es que sin otras organizaciones no clientelares, democráticas, participativas, autogestionarias, no hay futuro. Pareciera que lo que pesa más en el gobierno es la crítica al corporativismo y al clientelismo y a la antidemocracia y a la corrupción de estas organizaciones, no el planteamiento de que sin organizaciones no habrá futuro tampoco. Y esta tarea nos toca a nosotros. ¿Por qué el gobierno no insiste en que hay que crear organizaciones democráticas, autogestivas y participativas? Porque no es su trabajo, porque no es su tarea, esto nos toca a nosotros. Quizás a Andrés Manuel le toca decir, pues lamentablemente la mayor parte de las organizaciones campesinas son como antorcha campesina. Ah, bueno, sí, es verdad. Pero a nosotros nos toca decir, hay unas que no, y hay otras que necesitamos reconstruir, depurar, rectificar, y que pueden ser la base de la transformación allá abajo. Esta es una tarea que tenemos que hacer y que implica forzosamente reconocer 4 cosas. Y con esto voy terminando. Primero, que la organización autogestionaria, la organización autónoma, es la mayor riqueza de un pueblo. La riqueza de un pueblo está en estar organizado. Los campesinos han resistido a los gobiernos antiagraristas desde los tiempos de Ávila Camacho y Alemán, décadas y décadas y décadas, porque finalmente están organizados. Los indígenas, a pesar de los 500 años de la conquista y de la exclusión o del intento de asimilación, siguen siendo en resistencia porque están organizados, porque tienen una organización comunitaria, porque tienen una conciencia comunitaria. La organización es la mayor riqueza de una sociedad, la organización autónoma. El mayor daño, el mayor mal que nos hicieron los partidos autoritarios, el sistema político autoritario, el neoliberalismo en particular, fue corromper, pervertir a la organización de la sociedad, hacer de una organización social una organización corporativa y clientelar. Pervertir la organización social es el mayor daño que nos hicieron, porque es nuestra mayor riqueza, y si la descompones, la perviertes, la traiciones, la divides, estás haciéndonos un daño terrible. El peor error que podría cometer el nuevo gobierno sería pensar que se puede gobernar sin organización social, que el gobierno puede suplir a la organización de la sociedad, o que el gobierno puede crear la organización de la sociedad. En alguna medida lo intentó Cárdenas, Lázaro Cárdenas del Río, crear cooperativas campesinas, crear ejidos colectivos. No funcionó. Cárdenas tuvo muchas virtudes, pero Cárdenas no pudo organizar de arriba para abajo a la sociedad. Nadie puede organizar de arriba para abajo a la sociedad. Sería un grave error de este gobierno pensar, 1, que puede funcionar con una sociedad no organizada, 2, que puede organizarse la sociedad desde el gobierno. Y la tercera, que se desprende, es cuál es la tarea entonces de Morena: crear, ayudar a coadyuvar a la creación de esta sociedad organizada. No hay tarea mayor que esta: organizada, concientizada, movilizada. Para esto necesitamos reconocer que Morena está en crisis, que Morena necesita salir del pasmo y ponerse en acción. Y esto supone algo más que poder hacer un congreso y elegir autoridades, que poder definir cuál va a ser finalmente nuestro padrón, de poder aclarar los diferendos que tenemos sobre las formas de elección con el tribunal. Esto significa mirarnos a nosotros mismos. Creo que la tarea inmediata, y quiero decir, no es la tarea de mañana o de pasado mañana, a lo mejor hay elecciones en las que hay que participar, a lo mejor hay un congreso que hay que preparar, pero la tarea de Morena, la tarea mayor de Morena es organizar un foro de reflexión sobre cuál es el partido que tenemos y cuál es el partido que necesitamos. Ser honestos en la autocrítica, ser honestos en la radiografía,
atender a nuestras debilidades profundas, no a las debilidades que van de los pleitos personales y las acusaciones y los dimes y diretes, sino a las dificultades y problemas de carácter estructural que vienen de nuestra historia. Tenemos que preguntarnos qué partido somos, qué partido tenemos, dónde estamos, cuántos somos, quiénes somos, cómo estamos organizados, qué liderazgos todavía tenemos. Una radiografía, un balance autocrítico serio, no un golpe de pecho. ¿Qué partido tenemos? ¿Qué somos en Morena? ¿Y qué partido necesitamos el proyecto? Solo hay 2 puntos en la agenda. ¿Quiénes somos? ¿Qué es Morena? ¿Y qué necesita ser Morena? Y esto no puede resolverlo un congreso, no puede resolverlo una cúpula, la directiva, no puede resolverlo el consejo, no puede resolverlo el comité, no pueden resolverlo las secretarías, tiene que resolverlo finalmente la militancia de este partido. Y diría yo, la ciudadanía cercana a este partido y no necesariamente militante. Necesitamos abrir el debate. ¿Qué es en este momento Morena? Ese partido movimiento que permitió ganar una elección en que se ha convertido después de 1 año y medio de estar inmovilizados. Y 2, ¿qué es lo que debe ser? ¿Cuáles son sus primeras y principales tareas? ¿Cuáles son las que siguen? ¿Cuáles son las estratégicas? Y esto se tiene que hacer por foros que empiecen en lo local. No creo que haya que hacer primero un gran evento nacional o convocar primero un gran evento nacional y después realizar los foros locales. Necesitamos hacer foros locales. Necesitamos que en cada municipio o en municipios grandes, en cada región dentro de estos municipios, los militantes, los que haya, los poquitos que haya, los muchos que haya, experimentados o novatos, se pongan a reflexionar qué somos, qué tenemos, hasta dónde podemos llegar, qué fuerzas tiene Morena aquí en esta localidad, qué retos tiene Morena en esta localidad, y así después en los estados de la República y finalmente un gran foro nacional. ¿Qué somos y qué queremos ser? ¿Cómo está Morena y cómo debe estar Morena? El partido que tenemos y el partido que necesitamos. Y sobre esa base, y si esto lo hacemos no para discursear y no para tomar la palabra en eventos en donde de pronto tenemos nuestros 5 minutos de gloria o 3 minutos de gloria o 1 minuto de gloria cuando hay muchos oradores, sino que lo hacemos de verdad para poner nuestras ideas en la mesa y debatirlas con las ideas de los demás. Si hacemos esto de manera constructiva, habremos iniciado ahora sí la 4ª transformación en Morena, la 4ª transformación aquí abajo a nivel de piso, la 4ª transformación en los que deben ser los constructores del nuevo país en la sociedad y no solo en el gobierno y no solo en el Estado. Esto es lo que yo pienso, esto es lo que yo creo y creo que la experiencia latinoamericana allí así nos lo indica. Si queremos poner nuestras barbas a remojar, sería aprender de que en donde se han perdido gobiernos que habían sido de izquierda en América Latina, es porque previamente se habían quedado sin partido. No podemos apostar a que esto no suceda. No sabemos qué va a pasar para la próxima elección, pero sí podemos asegurar que si el partido no se reconstruye y si el partido no cumple sus funciones de reconstruir a la sociedad, no vamos a volver a ganar elecciones en este país y sobre todo no vamos a conservar, cuando menos por un sexenio más, el gobierno federal. Por mucho que haga el gobierno, por muy bien que lo hagan los gobernantes. Esta es una tarea de Morena, es una tarea de todos los militantes de Morena, es una tarea de aquellos que sin ser militantes de Morena están interesados por el futuro del partido. Es lo que yo les propongo que empecemos a deliberar.